Para muchas personas, Dios es un Dios arbitrario. Para otros, Dios es solamente un pensamiento. Dios es una filosofía. Dios es una teoría. Muchas personas dicen, Dios es un pensamiento. Ahora, ¿por qué es importante tener un concepto definido de quién es Dios? ¿Sabes por qué? Porque depende a ese concepto tú vas a vivir. Es decir, tu comportamiento, tu conducta, tus acciones, tu vida va a estar enmarcada por decisiones y tus decisiones van a estar hechas mediante el concepto que tú tengas en tu cabeza, en tu mente acerca de Dios. Si tú crees que Dios no existe, tú vas a vivir en esta vida de la manera más desordenada, no vas a tener equilibrio emocional ni espiritual, por lo tanto vas a perder tu salud física, no tienes un rumbo, no tienes un destino, no tienes un origen, no tienes nada. ¿Por qué? Porque para ti no hay Dios, y si no hay Dios, no hay moralidad, no hay valores, no hay nada. Así que el concepto que tengamos de Dios va a determinar nuestra vida, y eso es lo que tú tienes que ahora mismo reflexionar. ¿Cuál es el concepto que tengo de Dios? ¿Quién es Dios para mí? ¿Qué es Dios para mí? ¿Qué es lo primero que pienso cuando me dicen la palabra Dios? Yo ya dije aquí algunas veces, Dios para algunos es como un centro o una central de emergencia 111. ¿Verdad? Donde la persona solamente llama para Dios, se acuerda de Dios en una emergencia. Cuando perdió la salud, cuando hay un accidente, cuando perdió un ser querido, allí sí Dios existe. Cuando estás al borde del precipicio, Dios mío. Cuando hay un terremoto, existe Dios. Pasa el terremoto, no existe Dios. Para muchos ese es el concepto que tienen Dios. Un Dios de emergencias, un Dios bombero, un Dios médico que solamente apareces cuando hay enfermedades, un Dios bombero cada vez que hay incendios en tu vida, etc. Entonces, muchos viven de acuerdo a ese concepto. Y eso es terrible, querido. ¿Quién es Dios para ti? Esa es la primera pregunta que tú debes responder ahora mismo. Entonces, ahora te pregunto, ¿quién es Dios para ti? Ah, no, pastor, para mí Dios es un ser real, es un ser que existe. Ah, excelente. Si Dios es un ser real, quiere decir que tú tienes contacto con Él, ¿o no? De nada sirve decir, esto es real, pero escuché. Es distinto decir, es real porque yo lo toqué, yo lo vi, yo lo experimenté, yo lo sentí, por eso es real. Hay muchas personas que Dios no pasa a ser más allá de un concepto. Dios arriba, yo abajo y punto. Muchas creencias acerca de Dios. Hay agnósticos que piensan que no hay manera de conocer a Dios, Dios es un ser distante. Hay panteístas que creen que Dios es todo. Hay ateos, aquellos que niegan la existencia de Dios. En sí, ¿quién es Dios? Bueno, Dios es el creador del universo. ¿Lo comprendes? Es decir, todo lo que existe es porque hay un Dios creador. Ese creador es sustentador, es decir, Él está al control. No solamente creó las cosas. Hay algunas personas que dicen, Dios creó y dejó al abandono y Él se fue y el ser humano vive como Él quiere, sin que Dios esté allí presente. No, Dios está marcando los tiempos. Dios está al control de la historia. Dios está presente en todo momento. Dios dirige a la historia. Pero allí hay algunas cosas que saltan a la mente diciendo entonces, si Dios existe y es real, ¿dónde está? Ya más de una persona me dijo, pastor, ¿dónde estuvo Dios cuando perdí a mi hijo en un accidente? ¿Dónde estuvo Dios cuando yo oré, clamé a Dios diciendo que me sane? Y yo sigo enfermo, sigo enferma. ¿Dónde estaba Dios cuando ocurrió esa tragedia? Esa es una pregunta muy importante. Ahora, aquellos que niegan la existencia de Dios, primero se preguntan ¿dónde está Dios? Para luego definir quién es Dios. Y por allí comienza el problema de todo ser humano. Cuando tú primero te preguntas ¿dónde está? Sin que sepas quién es Él, es allí donde tu mente, tus conceptos, tu idea te va a llevar a un concepto equivocado de Dios. ¿Por qué existen
muchos que niegan la existencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ellos dicen, la primera pregunta que se hacen no es quién es Dios, sino dónde está. Entonces dice, ¿dónde está Dios? No lo veo, no existe. Y esa pregunta, mal formulada, mal hecha o en una circunstancia difícil, te puede llevar al ateísmo, te puede llevar a la duda, te puede llevar a la incredulidad. Antes de definir dónde está Dios, tienes que saber quién es Dios para ti. Entonces, aquel que se pregunta, ¿dónde está Dios? Dice, yo no lo veo. Entonces, si no lo veo, no existe, ¿verdad? Entonces, ahí aparecen esas teorías. Dios no es real, Dios es fantasía. Un cierto ateo un día quiso humillar a un niño cristiano, ¿no? Ustedes saben que siempre esos grandes personajes, grandes personalidades quieren impresionar y mucho más cuando encuentran a un niño, piensan que un niño no tiene una respuesta válida. Le dice, un ateo le dijo a un niño, dime hijo, yo te doy todo lo que tú quieras si tú me dices dónde está Dios. Y el niño, allí en su inocencia, le respondió con otra pregunta y le dice, Señor, yo le devuelvo todo lo que usted me da si usted me dice dónde no está Dios. Invirtió allí la pregunta y el otro no sabía qué decirle. Es como la historia de aquella maestra. Bueno, esto es una historia que yo leí, que llegó allá al salón de clases y estaba allí enseñando a alumnos del primer grado de primaria, a aquellos que recién están yendo a la escuela. Y allí había una niñita cristiana y la niñita cristiana decía, profesora, vamos a cantar a Dios antes de iniciar la clase. Y esta profesora dijo, desde ahora yo tengo que decirles de que no vivan engañados, que Dios no existe. Así que le dijo a la niña, mira niñita, le llamó por su nombre, Dios no existe, Dios no es real, a ti te están mintiendo. Y la niña le dice, no es posible, yo sé que Dios existe, yo todos los días canto, Él me responde, yo creo, Él está arriba, Él está en el cielo. Imagínate un diálogo entre una profesora y una niña del primer grado. Y bueno, le dice, yo voy a creer en tu Dios, le dice la profesora, como para probar la fe de la niñita. Si tú me muestras dónde está Dios, entonces yo te voy a comprobar, le dice la profesora. Allí llama al otro alumno y le dice, a ver, Pedrito, a ver, Pedro, levántate. Entonces Pedro se levanta y le dice, mira por la ventana. Pedro dice, ¿qué cosa miras por la ventana hacia afuera? Pedro le dice, mire, profesor, estoy mirando un árbol, estoy mirando un pajarito, estoy mirando las nubes, estoy mirando esto. ¡Ah, qué bonito! ¿Qué más ves? ¿Qué más ves? Estoy mirando el sol, estoy mirando, etcétera. ¿Y ves a Dios? No, le dice, no veo a Dios. Entonces la profesora le dice a la niña, bueno, ¿ya ves? Dios no existe porque no está, no existe. ¿Dónde está? Muéstrame. Bueno, y la niña ahora no sabía qué responder. ¿Qué puede responder una niña? Le dice, bueno, profesora, si usted dice que Dios no existe porque no lo ve, entonces yo voy a hacer otra prueba, le dice la niñita. Muy inteligente. Y esta niña le dice, a ver, Pedrito, contigo mismo voy a hacer la ilustración. Quiero que mires a la profesora, le dice. Y Pedro le mira a la profesora y dice, ¿qué ves en la profesora? Y Pedro empieza a describir, dice, yo a la profesora veo su cabeza, veo su nariz, veo sus labios, veo su rostro, veo sus manos, veo sus pies. ¿Qué más ves? ¿Qué más ves, Pedrito? Le dice, bueno, eso es todo lo que veo. Veo cabello, veo uñas. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, no, eso es todo lo que veo. Entonces la niña le dice, ¿tú ves el cerebro de la profesora? Y Pedrito le dice, no estoy viendo el cerebro, solo veo la cabeza, solo veo los cabellos, pero no estoy viendo el cerebro. Y la niñita le dice, ¿ya ve, profesora? Eso no quiere decir que usted no tiene cerebro. Usted lo tiene, pero no siempre las cosas que se ven son las cosas que existen. Hay cosas que nosotros no podemos ver, no podemos palpar, pero sabemos que existen, sabemos que son reales. El dolor no se ve. Cuando tú dices, me duele la cabeza, yo te digo, ¿dónde está el dolor? A ver, muéstrame el dolor, preséntame el dolor. Tú no sabes qué responder. ¿Por qué? Porque no se ve, pero se siente, se experimenta. Ahora, dejando esos conceptos a un lado, un día David, viendo la inmensidad, viendo la naturaleza, viendo el universo, David no pudo ver lo que hoy ven los científicos a través de instrumentos que pueden ver planetas y estrellas. David solamente miraba el firmamento. Y en Salmo 19 dice, Señor, cuando contemplo la obra de tus manos, veo que la naturaleza habla de ti. Es decir, hay tanta evidencia de la existencia de Dios como para decir que Él no existe. Hay tantas cosas. Mira solamente tu mano, mira tus tejidos, mira tus células, aquello que no puedes ver a simple vista. Mira tu organismo, cómo funciona a la perfección. Mira cómo cada órgano está en un lugar
perfecto y todo funciona. Mira cómo tu corazón no deja de latir. Y aún así puedes decir de que Dios no existe. Aún así puedes rebelarte contra Él. Un científico cristiano decía, cuando yo empiezo a contemplar el universo, veo de que todo el universo se rige en leyes. Para todo hay una ley. El sol tiene una ley, la naturaleza tiene la ley. Y si existen leyes, quiere decir que existe un legislador. Y ese legislador es Dios. Y él concluía su pensamiento diciendo, es imposible tener que ver el universo, el perfecto orden que existe y decir que Dios no existe. Es imposible. Muy bien. Entonces, es por eso que la Biblia dice en el libro de Salmos, capítulo 53, versículo 1, dice así, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es decir, tiene que haber tanta necedad. ¿Qué cosa es necedad? Es una ceguera, donde a pesar de que tú puedes ver tanta evidencia, tu incredulidad es tan grande que puedes seguir negando ante tanta evidencia. Necio es aquel que persiste en una idea caprichosa, aunque esté equivocado. Y aquí la Biblia dice en Salmo 53, el necio dice en su corazón, cuando habla acerca de corazón, está hablando en su mente. Él dice, no hay Dios. Es decir, hay que llegar a este extremo de necedad. Entonces, para las personas que dicen, yo no creo en Dios porque la creencia de Dios es para gente ignorante, para gente inculta, muéstrale lo que dice Salmo 53. Creer en Dios no es ignorancia. Creer en Dios no es falta de cultura. Creer en Dios es ser inteligente, creer que hay un ser superior, hay un ser creador. Yo estoy sorprendido cómo muchas personas no creen en la existencia de Dios y sí creen en otras cosas que realmente son increíbles. Por ejemplo, no creen en un Dios creador, en un Dios que creó todo. Sin embargo, creen de que todo vino y todo existió de la nada. Es decir, todo lo que existe vino por resultado de algo que explotó. ¿Qué explotó? Nadie sabe qué. ¿Qué hubo antes de la explosión? Nadie sabe. Pero el ser humano se agarra a creer en eso. Puede creer en eso donde se requiere más fe. Imagínate que todo tenga un orden perfecto. Todo tiene un orden. Si es que no hay alguien que ordena, ¿cómo es que las cosas están en un perfecto orden? Ya te diste cuenta que la probabilidad en un mundo es de que las cosas se desordenen y no que se ordenen por sí solas. Pero para que haya un orden perfecto en nuestro cuerpo, en la naturaleza, en el universo, significa que hay un Dios y que es real. Entonces ahora quiero responder a la pregunta, ¿dónde está? Dios existe, Dios es real. Muy bien, ¿y dónde está? Una persona me dijo, pastor, yo ya no quiero creer en Dios. ¿Sabe por qué? Antes parece que se manifestaba Dios allí en una columna de fuego, aparecía de manera extraordinaria. ¿Y hoy dónde está Dios? ¿Desapareció? No, querido, Dios no desapareció. Dios sigue presente. Pastor, y si Dios existe, ¿por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanta tragedia? Entonces yo quiero explicarte ese asunto. Mira, el dolor es universal. Digo universal, ¿sabes por qué? Porque no solamente este mundo sufre, también Dios sufre. Ahora, ¿el dolor estuvo en el plan de Dios? No. El dolor es una consecuencia que nosotros merecemos, porque es la consecuencia del pecado. Para explicarte dónde está Dios, tengo que explicarte por qué hay dolor. El dolor es la consecuencia del pecado. Ahora, tú puedes pensar así y decir, pastor, ¿y por qué Dios no eliminó el dolor? ¿Sabes por qué? Porque sería lo más peligroso en un mundo de pecado eliminar el dolor. ¿Qué cosa está hablando, pastor? ¿Acaso no sería felicidad? No, te voy a explicar por qué. Porque el dolor nos alerta y de alguna manera nos protege para un mayor dolor. Por ejemplo, tienes fiebre, tienes malestar, es una alerta de que hay algo mal en tu cuerpo. Si no hubiese fiebre, tú podrías morir de un momento a otro. Un dolor pequeño te alerta de que tienes que tener cuidado.
Ahora, imagínate el mundo sin dolor. Quiero que pienses así. El mundo se mataría los unos a los otros y fuera insensible. Yo puedo ver morir a mi padre, morir a mi madre, y yo no siento dolor. ¿Te imaginas el grado de pecado que nosotros hoy estaríamos viviendo? Si hoy, a pesar de que existe dolor, a pesar de eso, ya hay un grado de insensibilidad, ¿te imaginas cómo sería nuestro mundo si no existiese dolor? Ahora, no estuvo en el plan de Dios, pero mientras haya pecado, tiene que existir dolor. ¿Y sabes por qué razón? Porque el dolor es nuestro profesor en este mundo de pecado. A través del dolor aprendemos a ser resistentes, a confiar, a tener esperanza, a aferrarnos de Dios. El dolor muchas veces es nuestra guía para llevarnos a los pies de Cristo. Muchas personas nunca se hubiesen rendido a Jesús si no hubiese sido por una tragedia. El dolor aquí en este mundo cumple una función. Y la función no solamente es hacernos llorar, sino hacernos ver de que somos frágiles, de que las heridas sangran, de que todos nosotros no lo podemos, de que necesitamos de Dios. Si en este mundo no hubiese dolor, nadie buscaría a Dios. Muchas veces el dolor pule nuestro carácter. El dolor nos hace cambiar nuestros malos hábitos. Entonces, el dolor es necesario en un mundo de pecado. Pero Cristo, ¿sabes qué cosa dijo? El dolor terminará. Pero ¿sabes cuándo va a terminar? Cuando el pecado acabe. Cuando todo este pecado, este mundo oscurecido por el pecado termine. Cuando hablamos de que el pecado acabe, quiere decir que debe ser destruido el enemigo de Dios, el diablo y sus ángeles y todo lo que Él ha creado. Cuando eso acabe, entonces allí no habrá más lágrimas, no habrá más dolor. Mientras tanto, nosotros necesitamos. Entonces tú no digas en un momento de tragedia y de dolor, ¿dónde está Dios? Dios no existe. Dios está. Y Dios te ha prometido, en el valle de sombra y de muerte, en el valle del dolor, yo estoy a tu lado. Aunque solamente escuches silencio, aunque pienses de que no estoy, aunque pienses de que estás solo, yo estoy contigo. Aunque no me veas y hasta aunque no sientas en ese momento, yo estoy. Entonces, Dios es real. Dios existe. Dios es el creador, es el sustentador, es el salvador. Dios está donde tú estás. Dios está a tu lado y nunca te abandona. Y ese Dios real quiere tener una experiencia real contigo. Tú necesitas tener esa experiencia real con Dios. No esperes que el dolor pueda enseñarte recién o pueda abrirte el camino para ir a Dios. No esperes una tragedia. Pero si es necesario, vas a tener que experimentar. Querido, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Dios siempre está a nuestro lado. Estás en un hospital, estás con una enfermedad terminal. Estás sufriendo, estás con dolor, perdiste un ser querido. Una tragedia llevó todo lo que tenías. Dios no está ausente. Dios está presente, está a tu lado y sabes dónde quiere estar. Tu vida, en tu corazón. Ese Dios que tiene al control todas las cosas, también quiere controlar tu vida, tus emociones, también quiere sanar tus heridas, quiere mostrarte un mejor camino. Ese Dios real quiere tener una relación contigo. ¿Dónde está Dios? Dios está allí ahora contigo para decirte, yo quiero darte un abrazo, yo quiero salvarte, yo quiero ayudarte, yo estoy contigo. ¿No te parece que debemos dar gracias a Dios? Porque Dios está presente, Dios está buscándonos, Dios está a nuestro lado. ¿Y por qué no entregar la vida a Jesús? ¿Por qué no entregar todo en las manos de Dios? Cierra tus ojos, yo quiero orar por ti. Querido Dios, gracias porque tú eres real. Eres un Dios presente, un Dios que conoce mi vida, mi dolor, mi sufrimiento.
Y aunque tú no eres el culpable de todo lo que me está sucediendo, esto es consecuencia del pecado. Gracias porque a través de este dolor también hoy puedo levantar mis ojos y pedir ayuda en Jesús. Toma mi vida, me entrego por completo a ti. Quiero amarte y servirte. Quiero amarte como tú me amas. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte para que puedas visitar una iglesia adventista del séptimo día. Te espero este sábado a ti y a toda tu familia. Recuerda, la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.